Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. En este programa contamos con las voces de distintas personas de la ciencia, el arte, voluntarios, voluntarias, guardaparques, para contarnos los tesoros que resguarda el Parque Nacional más grande de Costa Rica, así como los desafíos para su conservación. Yo soy Sebas, de la Fundación Amigos Isla del Coco, y me acompaña Diego, del Área de Conservación Marina Coco. Hola Sebas, muchas gracias. Muy emocionados. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la Isla del Coco, vista desde Costa Rica. Tenemos un invitado, al doctor Raúl Arias, quien ha dedicado más de 30 años a investigar la Isla del Coco. Don Raúl es un reconocido historiador, ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, investigador de patrimonio histórico arquitectónico de nuestro país, así como consultor independiente. Don Raúl es autor de más de 10 libros publicados y cuenta con más de 40 artículos especializados. Don Raúl, desde la incorporación de la isla al país en 1869 hasta su reconocimiento como un patrimonio central natural de Costa Rica, han pasado historias muy interesantes que queremos explorar. Bienvenido, don Raúl, queremos agradecerle, estamos muy emocionados de tenerlo con nosotros en esta grabación. Don Raúl, para iniciar, quisiera que nos ubiquemos en 1832. En aquel momento el gobierno de Costa Rica toma algunas acciones para rescatar a un naufragio chileno que había llegado a la Isla del Coco, desconocida todavía en aquel momento, siendo la primera vez que se crea una relación de cercanía con la isla. Cuéntenos, don Raúl, cómo fue ese acontecimiento, considerando sobre todo las dificultades de comunicación y de logística que habían en aquella época. 1832 era un año donde Costa Rica había recién inaugurado el Estado Nacional en 1824, de manera que era un país en formación, un Estado en formación. Todavía no existían los poderes como los conocemos hoy en día. Había una junta gubernativa que era la que gobernaba, y el presidente de esa junta era don Juan Mora Fernández. Y a don Juan Mora le llega una noticia alarmante, y es que muy lejos de Costa Rica, en la isla de los Cocos, como le llamaban, había naufragado una fragata chilena, una fragata comercial, un barco mercante, y que los 14 marinos que estaban ahí estaban en la isla, en Bahía Waifer. Y no sabemos cómo la noticia llegó a oídos de don Juan, cómo llegó a Costa Rica, puesto que uno supone que si de haber pasado algún barco por ahí, le hubiera rescatado a los marinos. De manera que se ignora totalmente cómo fue que se enteró. El asunto es que don Juan decide hacer un decreto apelando al sentido humanitario, puesto que la isla no pertenecía a Costa Rica ni a ningún otro estado. Va a ordenar que se alquile un barco colombiano que estaba anclado en Punta Arenas, y a partir de ahí el barco, pues con algunos costarricenses, va hasta la isla, logran rescatar a los náufragos en Bahía Waifer, y cuando regresan, pues los marinos chilenos son examinados por médicos y están alrededor de un mes en Costa Rica. 30 años después, más o menos, el gobierno de Jesús Jiménez envía una delegación oficial a tomar, ahora sí, posesión de la Isla del Coco. ¿En qué circunstancias se da este hecho hace 155 años? Bueno, don Jesús Jiménez, siendo presidente de la República en 1869, era la segunda vez que él era presidente ya, por cierto, recibe una nota en su despacho en el Palacio Nacional en San José, donde hoy está el Banco Central, y la nota estaba firmada por un inglés llamado William Tucker. En la nota le dice al presidente que él tiene mucho interés en recibir un permiso específico para zarpar de Punta Arenas con una expedición que él quería organizar, costeada por él, para ir a buscar el tesoro que él tenía conocimiento de que estaba oculto en la Isla del Coco. De manera que el presidente Jiménez, como buen político, toma la decisión de aprovechar ese costo económico que era privado para nombrar al primer gobernador de la isla, el general don Rafael Oreamuno, y 4 ministros de Estado, pues los monta a todos en el barco y los manda a la isla con una misión: llegar a Bahía Waifer y tomar posesión oficial a nombre del Estado de Costa Rica
Y el 15 de septiembre de ese año es que la bandera de Costa Rica es izada en la Bahía Wafer, justamente. La isla del Coco, don Raúl, ha pasado por varias facetas. Una de ellas justamente fue una época que creo que es poco conocida, y es cuando la isla se convirtió en colonia penal bajo la administración del presidente Tomás Guardia en 1879. Cuéntenos, don Raúl, cómo llegó a ocurrir eso y cuál fue el legado, digamos, histórico que dejó este acontecimiento en la isla del Coco. Sí, es interesante porque el general Tomás Guardia, cuando llega a la presidencia en 1870, él llega a la presidencia por un golpe de Estado. Y en Costa Rica había un gran problema en esa época, es que no teníamos una cárcel, no teníamos una prisión. De manera que el general Guardia piensa que ya que tenemos una isla a 530 y pico de kilómetros de la costa costarricense, pues que valía la pena repetir lo que hacía el gobierno francés, por ejemplo, que tenía una isla, la Isla del Diablo, ¿verdad? Que era una isla en Sudamérica donde pues era una colonia penal. Así que decide hacer lo mismo y en 1874 publica un decreto para establecer el penal, la colonia penal de la Isla del Coco. Y de hecho, pues se logra hacer realidad hasta 1879. Destinaron un área en Bahía Wafer y otra en Bahía Chatham para poder hacer que los prisioneros se mantuvieran ocupados en labores de agricultura. Y el general Guardia, pues, visitó la isla del Coco en 1880. Desgraciadamente, en 1881 ya era inviable mantener ese penal, debido a los costos que implicaba el estar mandando barcos con suministros, con cambio de guardias a una distancia tan larga. Ahí es donde entonces la isla de San Lucas, que estaba mucho más cerca obviamente, pues se habilita como colonia penal. Y la isla del Coco prácticamente en 1881 pues ya interrumpe su actividad como isla penal. Súper interesante, don Raúl. Gracias por esa historia tan rica que tenemos en Isla del Coco. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para compartirles una cápsula informativa. En junio de este año se lanzó el nuevo Plan General de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco. Esta es una herramienta clave para gestionar efectivamente esta área marina protegida durante los próximos 10 años y convertirla en un modelo para todo el país. Este plan fue creado en 15 meses con la participación de diversos actores y busca responder a retos importantes que tenemos ahora como país para la gestión efectiva de esta área marina protegida, como la protección de ecosistemas únicos y la gestión efectiva de esta área silvestre protegida. El desafío es grandísimo, Diego, pero estamos preparadas. Así es. Bueno, continuamos con esta rica conversación que tenemos con el doctor Raúl Arias, historiador. Don Raúl, hay otro periodo del que hemos empezado a conversar un poco y tiene que ver con la época de la colonia agrícola del alemán Augusto Gisler en la Isla del Coco, donde Costa Rica incluso ofrecía hasta una porción de la isla si se cumplían ciertas condiciones. ¿Cómo se veía la Isla del Coco desde Costa Rica en aquella época de Augusto Gisler, ubicado en Isla del Coco? Bueno, la pregunta es muy interesante porque Augusto Gisler era un marino alemán que la primera escala que él hace en uno de los viajes como marino que hacía fue en Hawái. Justamente en la isla de Kona, en Hawái, él desembarca en 1888 y ahí él tiene una relación directa con la Isla del Coco porque conoce a una muchacha nativa hawaiana y se hace novio de ella, y la muchacha le dice que su padre está muy enfermo, que ya va a morir, y cuando están en su lecho de muerte, el señor les cuenta a los dos que hacía muchos años él había participado de un robo de un gran tesoro en Lima, en Perú, y que él era el único sobreviviente que él supiera, porque la mayoría habían sido muertos poco después. De manera que ese tesoro estaba oculto en una isla, decía él, llamada Cocos, y les describe cómo es el lugar donde está. Y Gisler queda muy impresionado con ese relato, y por supuesto no se casa con la muchacha, sino que decide venirse para Costa Rica inmediatamente, toma un barco y llega a Punta Arenas,
a principios de 1889, justamente, y se van a la isla del Coco, y entonces hace su propia búsqueda del tesoro, de acuerdo a lo que él recordaba que le había dicho el viejo Mac, y desembarca en Waifre. Lo que pasa es que como no dejó ningún mapa ni nada físico, pues cuando Gisler llega se pierden las direcciones, puntos cardinales, y Gisler nunca logra encontrar el tesoro, pero dedica toda su vida a buscar ese tesoro. Inclusive logra que el gobierno de Costa Rica lo nombre teniente gobernador de la isla, porque para Gisler era muy importante tener la mayor cantidad de gente posible que le pudieran ayudar a buscar el tesoro. Entonces le propone al gobierno de Costa Rica hacer una colonia agrícola y se hacen 2 decretos. Esos decretos dicen que él está y compromete a llevar a la isla 100 familias alemanas atraídas por él y formar una colonia agrícola, y el gobierno se compromete a darles el terreno, ayudarles a construir las casas en Bahía Waifre, pero al final eso no se logra. Es decir, él solo logra llevar 10 personas en los 3 o 4 años, y el gobierno de Costa Rica decide finalmente quitar el contrato, y entonces pues lo dejan solo como teniente gobernador, de manera que él permanece más de 10 años como gobernador, buscando incansablemente el tesoro, y nunca lo encuentra, y en 1906 decide renunciar. Un año después abandona la isla y se va para Nueva York. Y pues él se promocionó, y de hecho lo es, el buscador más insigne que ha tenido el tesoro de Lima, en este caso, dentro del contexto de la isla del Coco. Don Raúl, y ya con la salida de don Augusto Gisler, ¿qué pasó en el siglo XX? Se crea el Parque Nacional, ¿y cuál ha sido ese cambio de ver la isla como la isla del tesoro a entender ahora la isla del Coco como un tesoro natural, como el tesoro que queremos conservar y queremos seguir protegiendo? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, la imagen de la isla como la isla del tesoro es muy antiguo. Realmente desde la época de los piratas, estoy hablando ya del siglo XVII, cuando ya se convierte la isla en un bastión pirata inglés, porque los ingleses, como sabemos, pues asaltaban a los barcos cargados de oro que venían del Perú. De manera que desde el siglo XVII ya la leyenda del tesoro se empieza a gestar y cobra cuerpo con un hombre, un canadiense, que es el que logra sacar parte del tesoro de la isla del Coco del siglo XIX, en 1841, de apellido Keating, John Keating, que era un marino, y John Keating se vuelve como hombre rico allá en Canadá. Claro. Y él es el que cristaliza la isla del Coco, porque logra demostrar que él sacó parte de ese tesoro. Muy interesante, don Raúl. Y sé que nos pueden dar aquí muchísimas horas hablando de la isla, de toda la riqueza cultural e histórica que tiene la isla del Coco. Todo el día podríamos conversar. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, ¿verdad, Diego? Y queremos agradecerle más bien por este espacio. Vamos a tener probablemente un segundo espacio para que podamos seguir compartiendo y conversando sobre nuestro tesoro, que es la isla del Coco, nuestro tesoro, la importancia biológica que tiene nuestro tesoro. Así es, Sebas. Yo soy Diego Torres, del Área de Conservación Marina Coco. Me acompañó Sebastián Barquero, de FAICO. Don Raúl, muchísimas gracias por este espacio. Nos escucharemos en una próxima edición de nuestro podcast para conocer y seguir aprendiendo de nuestro tesoro, la isla más linda del mundo. Muchas gracias. Esto fue La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco.